Comenzamos leyendo Primera de Reyes 21, del 1 en adelante. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a casa deprimido y malhumorado porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot, el jezreelita, que me vendiera su viñedo o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Quiero dejar ahí, porque después ustedes leen la historia, quiero que vean es el comportamiento de Acab, de un rey que no consiguió lo que quería, que lo único que quería era tener la tierra del vecino que estaba al lado de su palacio, que era Nabot, y como Nabot no le quiso vender sus tierras, se puso malhumorado, deprimido, no quería comer, no quería hacer absolutamente nada, hasta que lo encontró su esposa tirado en una cama, totalmente deprimido y malhumorado. ¿Cómo se llama ese berrinche? O sea, es que a veces nosotras hacemos berrinches y, y no nos damos cuenta que no es agradable. Eso se llama autocompasión. Entonces, muchas veces actuamos nosotras por emociones. Esto de Acab, que es una emoción, fíjense que dijo se deprimió, después se enfureció. ¿Por qué? Porque lo que él quería no lo consiguió. Él pidió, y era el rey, y pidió el viñedo de una persona, y no lo consiguió. Pero como no lo consiguió, entonces pobrecito yo, la víctima soy yo quería eso y no lo conseguí. ¿Y qué hizo? Se acostó en una cama, no quería comer, no quería hablar con nadie, y la esposa tomó la autoridad para darle lo que el rey quería. Pero ahí el comportamiento del rey es el que quiero que analicemos. Eso se llama autocompasión, que es un comportamiento tan desagradable, porque es desagradable. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? ¿Cómo ven ustedes ese comportamiento de ese rey? No, pues como un niño, actuando como un niño, haciendo berrinches, y a ver si consigue lo que quiere, y así no es la forma. Y si no lo consigo a las buenas, tiene la esposa que lo hace a las malas, o sea, es a las buenas o a las malas, pero lo que yo quiero, eso es lo que voy a conseguir. Y malcriado. Malcriado, sí. Esos son hábitos emocionales. Son hábitos emocionales que nosotros tenemos que romper con eso. Nosotros ya no podemos vivir por emociones, no porque yo quiero eso, lo tengo que conseguir como sea, porque es que es lo que yo quiero, punto. Y yo puedo ser el que sea, puedo tener los títulos que sea, puedo estar en la posición que sea, y no por eso voy a abusar de mi poder o de mi posición para conseguir a la fuerza
mató a Nabot, o sea, lo mató para conseguir eso. Lo que quería. Lo que quería. Y después ustedes acaban la historia y van a ver las consecuencias de ese asesinato. Dios maldijo esa tierra. O sea, nosotras no podemos actuar por emociones, no porque no podemos permitir que las emociones controlen nuestro ser. Nosotras queremos muchas cosas y nos gustan muchas cosas y tenemos y tenemos emociones, pero no podemos permitir ni que la tristeza, ni que la ira, ni que la autocompasión dominen nuestra vida. Y es un hábito que a veces es muy sutil. Fíjense que es muy sutil eso. Pues cualquiera lo ve como normal, pues si es el rey y quiere esa tierra, pues el rey es el que manda, ¿o no? Y la misma Jezabel le dijo, pero ¿quién eres? ¿Acaso tú no eres el rey? O sea, domine, mande, manipule, controle. O sea, si usted lo quiere, eso es lo que usted necesita. No, él no necesitaba eso. Pero eso también tiene que ver con demonios. Con demonios. Yo estaba leyendo en la Biblia, tiene que ver también con demonios, personas que tienen demonios, que quieren la cosa como sea, caiga quien caiga. Son personas que lo controlan los demonios también. Mi nombre es Estela Gutiérrez. Yo lo veo más por la naturaleza pecaminosa. Hay ambición, hay egoísmo, es egoísmo, lo que hay, la raíz de esa autocompasión es primero yo, segundo yo, tercero yo, y el resto a mí no me interesa. O sea, a mí lo que me interesa es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Si le gustó o no le gustó a la otra persona, eso es problema de ella, no es mía. Entonces, cuando muchas veces le damos la culpa al enemigo, entonces yo no hago nada porque la culpa es del diablo. ¿Ves? Entonces, no digo, personas que tienen también demonios, actúan así también, que caiga quien caiga, es lo que ellos quieren. Pero en este momento estamos hablando de algo que nosotras tenemos que romper. O sea, somos nosotras las que tenemos esa naturaleza por nacimiento, o sea, por naturaleza pecaminosa, el niño es egoísta. Por naturaleza pecaminosa, el niño quiere lo suyo y punto. Ahora, ¿qué tanto nos hemos quedado así? ¿Qué tanto hemos querido desear algo y como sea, lo tengo que tener? Sin consultarle a Dios si esto es de Dios o no es de Dios. Entonces, ahí es donde vamos a la raíz. Cuando nosotras queremos cambiar, cuando nosotras queremos renovar nuestra mente, nosotras tenemos que reconocer muchas veces que el error está en mí, no en los demás, en mí. Ahí es donde nosotras vamos a ver avance en nuestra manera de ser. Porque si nosotros echamos la culpa a otros, pues yo no tengo que hacer nada. Los otros son los que tienen que cambiar, yo no. Entonces, por eso es que la autocompasión es un problema de la naturaleza pecaminosa, donde soy yo la responsable de abolir, de renunciar a ese hábito, porque se va convirtiendo en un hábito. Sin querer, o sea, sin querer, tú inmediatamente, yo quiero eso. Ya, o sea, si yo quiero eso, me propongo y lo hago, pero hay dificultades, es que te dijeron que no, y son cosas que no son tuyas. Ah, pero es que yo lo quiero, pero es que te están diciendo que no, o sea, ya ahí hay un obstáculo, pero es que con Dios todo se puede. ¿Ya le preguntaste a Dios si eso te lo quiere dar? Y si es de Dios, Dios te lo va a dar. No tienes que matar a nadie. O sea, es que aquí mataron al dueño del terreno. O sea, lo hizo en sus fuerzas. Allá es donde yo quiero llegar. Que cuando nosotras hacemos las cosas en nuestras fuerzas, todo es válido. O sea, todo se puede. Así yo puedo matar a alguien y tener el territorio de esa persona y ya es mío. Pero, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el deseo de Dios, el propósito de Dios?
nos contradecimos. Entonces ahí es donde vemos que la autocompasión es lo contrario a la autoestima. Porque la persona que siente autocompasión es, pobrecita yo, a mí nadie me quiere, yo no valgo, yo soy la víctima, a mí todo me sale mal, es que si ve, es que, y son personas, muchas veces son personas que tienen de todo, personas que no les falta nada, pero se viven quejando de todo, viven poniéndole problemas a todo, viven, no se fijan en lo que tienen, sino en lo que les hace falta. Esa es la autocompasión. Eso es desagradable para Dios. Eso no es... ¿Saben por qué es desagradable para Dios? Porque Dios nos dice, y lo vamos a ver más adelante, que le den gracias a Dios en todo. Que estén agradecidos por todo. Una persona que tiene autocompasión es una persona que no le da gracias a Dios porque le hace falta. Porque hay algo en que quejarse. Porque todo está blanco, pero ella ve el punto negro que está en la esquina. Entonces, ahí es donde está el error. Entonces, eso es algo que a veces nos puede suceder a nosotras y eso es de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí es donde nosotras tenemos que romper y ser realistas y decir, esto no le agrada a Dios, yo no puedo ser así. Entonces, ustedes saben que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Si yo actúo de esa manera, y ahí es donde quiero llegar, donde está Altagracia, si yo actúo de esa manera, el enemigo toma ventaja. El enemigo dice, este es de este comportamiento que por más que tenga todo, nada le gusta, todo se queja, hagámosle zancadilla. Y ahí están la naturaleza pecaminosa y el enemigo haciendo conmigo lo que quiere. Yo tengo que empezar a dominar mi comportamiento, a pensar lo que estoy pensando, o sea, que analizar lo que estoy pensando, y eso es lo que Dios nos dice. Entonces vamos aquí a 1 Corintios 11, 28. 1 Corintios 11, 28. Aquí están en la cena del Señor. Primera de Corintios, ¿qué, Caro? 11, 28. Ok, gracias. Entonces aquí están en la cena del Señor y está el Señor Jesucristo y dice, en el 28 dice, así que cada uno, o sea, yo soy dueña de mi vida, yo soy responsable de mi vida, yo tengo que darle cuentas de mi vida a Dios, nadie más. O sea, Dios te dio una vida y te la dio para que tú seas responsable y seas obediente a su palabra y vivas con él. Ahora, Jesús, ¿qué nos dice? Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Qué es examinarse? Porque a veces nos dicen, sí, yo me examino. ¿Tú te examinas? O sea, para examinar a los demás somos unas duras. O sea, para evaluar a los, no, es que está así, vea, pues le pongo chulito, aquí falla, aquí falla, aquí falla. Pero cuando nos hacemos el autoexamen, ahí somos más queridas nosotras con nosotras mismas, somos más bondadosas y nos justificamos, pero eso no es tan mal, pero eso sí, pero eso fue porque aquí cuando él dice es cada uno debe examinarse antes de tomar el pan, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Por qué? Porque yo paso ese examen
lo pasó. A mí no es... Entonces yo estoy, porque estoy Autoexaminarse es... pero débil sí no estoy. Más bien, más bien. Pero sí debemos hacernos un examen más profundo acerca de lo que estoy pensando y si estoy de acuerdo con la palabra de Dios o no. O sea, es que el examen es eso, o sea, no es el examen que me haga Carolina, o que, no, es delante de la palabra de Dios, o sea, es el examen de la Biblia. La Biblia es nuestro manual, es el que nos está diciendo, ¿estás bien o estás mal? Aquí estoy mal, de 1 a 10, entonces yo me califico, o sea, ¿qué saco yo con decir, uy, no, yo en todo estoy, no, si no es verdad? ¿Por qué me engaño? Eso es un autoexamen. David le decía al Señor, revélame hasta lo que está oculto en mí. Exactamente, David le decía a Dios. Por eso empecé yo diciendo, son muchos pecados que están dentro de uno, que están ocultos, que muchas veces pensamos que no son pecados. Porque pensamos así, pensamos, no, eso no es tan grave. Para Dios sí, para Dios sí. Entonces, si para Dios es grave, para mí debe ser grave. Sino que a veces decimos, ay, tan exagerada, ay, no sea tan así. Porque nos acostumbramos a pasar así raspadito en la universidad. ¡Uy, pasé! ¿Cuánto te sacas? ¡Uy, 6 pasé! Pero es que no es pasar raspado, es 10. Uy, no, no me la ponga tan alto. Pero es que nuestro modelo de imitación es Jesús. Dime, Estela. Claro, hay en otra parte de la Biblia, porque yo no me sé todos los versículos, pero hay una parte donde dice que aún si nosotros pecamos, ¿sí? A sabiendo que hemos pecado, es más duro el castigo, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Ahí sí, dice que por falta de conocimiento pereció el pueblo. Pero si nosotros sabemos, ya sabemos que eso es pecado, o sea, si antes yo no sabía, o sea, el Señor va a decir, ok, no sabías, ya sabes. Si yo ya sé y sin embargo lo sé, pero por eso decía yo, la autocompasión es muy sutil, porque la autocompasión muchas veces no lo vemos como pecado. O sea, no lo vemos como una debilidad, no lo vemos como algo que tenemos que confesar delante de Dios o que tenemos que cambiar, sino que yo me acostumbré a ser víctima, yo me acostumbré a quejarme, yo me acostumbré a renegar por todo, yo me acostumbré a que todo tiene que ser como yo digo y me acostumbré así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esa autocompasión? Que nos vamos alejando de Dios. Porque porque es que lo contrario de eso es la autoestima y Dios es amor. Entonces, si yo no me tengo amor, si yo no amo a los demás, si para mí lo más importante soy yo y los demás no me importan, porque la autocompasión tiene esa característica, egoísmo. O culpar a otro, o culpar a otro. Siempre culpar a otro. Yo soy así, no, yo le contesté así porque me habló mal. Me busca, me encuentra, ¿tú entiendes? Como que culpar a otro de nuestra actitud. Entonces, se siente lástima de sí misma, esa es la autocompasión. Cuando no se obtiene lo que quiere, cuando se tienen problemas o dificultades, cuando soporta, porque todo eso tiene una raíz en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, cuando no obtenemos lo que queremos, cuando hemos tenido muchos problemas, cuando hemos sido abusadas, cuando hemos sido personas que nos han sido infieles, o sea, ahí está la raíz. Entonces yo soporto, entonces va quedando en mi mente, va quedando en mi pensamiento como pobrecita yo, yo me merezco, ¿no? Entonces esa autocompasión lo mantiene atascado, te mantiene ahí, frenado. Entonces,
yo soy la que me siento infeliz, yo soy la que tengo que ser el centro de atención de mí misma, porque como nadie me quiere, como nadie ha hecho nada por mí, yo tengo que hacer las cosas en mis fuerzas, yo tengo que hacer por mí, lograr eso, y no es así, no es así. Entonces llegamos a los pies de Cristo, ahí llegamos a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Entonces vamos a ver, ya miremos 2 Corintios 13:5. ¿Qué nos dice 2 Corintios 13:5? Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está con ustedes? ¿Y sigo? No, analicemos eso. Analicemos eso. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Otra vez, examínense. O sea, examínense para ver si están en la fe. O sea, yo me tengo que examinar y digo, estoy en la fe. O sea, de verdad, o sea, sinceramente aquí, estoy en la fe. Creo en Jesucristo, creo que Él puede limpiarme, creo que Él me puede sanar, creo que Él puede cambiar mi vida. Yo creo eso. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Entonces, cada vez que nosotras estamos en una prueba, ahí el Señor nos está probando la fe. ¿Ustedes creen en mí? O sea, porque cuando tenemos todo, es muy fácil decir yo creo en Dios. Cuando me faltan cosas, sigo creyendo en Dios. El Dios proveedor, el Dios papá, el Dios esposo, el Dios majestuoso, el Dios sanador, el Dios juez, el Dios misericordioso. Creo en eso. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿No se dan cuenta? Muchas veces no. Entonces, ahí es donde Dios nos empieza como, mira más tu corazón. O sea, porque a veces decimos algo, pero no lo estamos creyendo en nuestro corazón, no estamos siendo sinceros. Y la autocompasión, una de las características de la autocompasión es que yo siento lástima por mí, o sea, pero ese comportamiento es un comportamiento donde no me permite ser agradecida, no me permite ver las bendiciones de Dios, no me permite tener una experiencia de alegría, de gozo, de contentamiento con las cosas que tengo. Entonces, son personas que se centran en sí mismas y se niegan a compartir con otras personas. No puedo, o sea, yo no puedo compartir con otras personas. Yo quiero es que hagan lo que yo digo. Yo quiero es que respondan como la manera que a mí me gusta. Yo quiero es que si no lo hacen, yo voy a dar berrinches, voy a llorar, me voy a deprimir, voy a gritar, me voy a enojar, yo voy a patalear y yo voy a ser la mala y la pobrecita, y entonces los otros tienen que responder. Entonces siempre va a haber una Jezabel que se va a decir, no, mijita, levántese, yo le ayudo, venga, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que matar? Yo lo mato. Entonces, esto se ve mucho en la pareja también, de que si no es lo que yo digo, hay un problema. Sí, entonces esa autocompasión hay que romperla porque Dios nos está diciendo, no se dan cuenta que yo estoy con ustedes, que no es en tus fuerzas, que no es que nadie te quiera porque yo te amo, que empieza a creer que yo soy capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que tú me digas? ¿Qué es? Y de acuerdo a la voluntad de Dios lo va a hacer. Entonces es ponerme en común acuerdo, y eso se llama comunión, en común unión con Cristo. Ya no soy yo
porque yo muero en mí para que Cristo crezca y ya no son mis caprichos, sino lo que Dios diga. Ya no es lo que yo diga, sino lo que Dios diga. Entonces ahí ¡pum!, cambié, ahí cambié. Entonces eso es la autocompasión, se rompe cuando me doy cuenta que yo ya no vivo en mí, que el que vive en mí es Cristo y que es lo que Dios diga, no lo que yo diga, no es mi capricho, no es mi emoción, no es lo que yo quiera y me encapriche en eso, porque eso, ahí es donde vamos a encontrar problemas con Dios, o sea, problemas donde Dios va a decir, bueno, hágalo usted. Si eso es lo que usted quiere, eso no es lo que yo tengo para ti, pero si estás encaprichado en eso, Dios lo deja a uno. Es que eso es lo más tenaz, que Dios lo deja a uno hacer y uno ¡pum!, después se pega con la pared y dice, ay no, Dios así no era. Pero como usted se encapricha en una cosa y es hasta la terquedad. Entonces miremos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Pero entonces fíjense que sí es naturaleza pecaminosa. O sea, esa naturaleza pecaminosa nosotros tenemos que derrotarla. Gálatas 2:20. Dime. Dime. Por ejemplo, si hay una esposa que el esposo la abusa constantemente, verbalmente o como sea, y ella se queda en esa situación porque no quiere romper su matrimonio y eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es qué es? ¿Autocompasión? Eso no entiendo eso de Pues mira, ahí hay violencia doméstica. Y cuando hay violencia doméstica, existen unas leyes. Existen leyes donde protegen a la mujer de la violencia doméstica. Sí, pero entonces, si no es violento físico, sino verbal, una violencia verbal. Entonces, pero la señora prefiere estar en esa situación y a veces se enferman mentalmente, el cuerpo está enfermo por ese mismo abuso verbal. Claro. Entonces, ¿eso es una autocompasión? Ahí hay autocompasión, ahí hay que romper porque es el papel de víctima. Me tocó, ¿ves? Ese me tocó y no sé qué hacer. O sea, cuando nosotras nos damos cuenta quiénes somos, eso es lo que vamos a estudiar ahora, quiénes somos delante de Dios y qué Dios ha hecho en nuestra vida, nosotras no podemos permitir abuso ni física, ni verbal, emocionalmente. Entonces, Dios nos ha dado el poder y la autoridad para frenar cualquier tipo de abuso, de atropello, ya sea físico, verbal o emocionalmente. Entonces, de ti depende. O sea, tú no puedes dejar que otra persona te diga la cantidad, ya sea el esposo, o sea el que sea, que te diga y insulto y de todo, y yo quedarme como si no, yo no acepto eso. ¿Por qué? Porque es que yo sé quién soy. O sea, yo soy una hija de Dios. O sea, a mí antes de Cristo me podían hacer lo que sea y yo no sabía porque me daba miedo, porque sentía vergüenza, porque qué iba a decir la gente, porque no, yo ahora no, yo tengo la autoridad y Cristo está en mí. Y cuando Cristo está en mí, yo ya no estoy sola. Él me defiende, Él me respalda, Él es el que habla por mí. Y yo puedo hablar en el nombre de Jesús y parar ese abuso, ese atropello y esa grosería. Porque yo no puedo aceptar ni siquiera una grosería. Mire, yo trabajé con mujeres con violencia doméstica y empiezan con un boba, o sea, boba, dicha por el esposo. Después de la boba sigue estúpida. O sea, estúpida. Después de la estupidez, usted no sirve para nada. Después del no sirve para nada, es que usted es una... Y ahí va. Si tú aceptaste la boba, en ese momento ya
diste un campo para que entrara un poquito más. Si tú paras paras y dices, no señor, se equivocó, yo no soy ninguna boba y a mí me respeta y a mí no me habla así, ni siquiera me alza la voz, o yo me le baja la voz un poquito. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? Yo me estoy valorando, yo me estoy amando, yo me estoy respetando, yo estoy poniendo límite para que esa persona no entre más. Puede ser mi esposo, pero yo le estoy poniendo el límite donde usted aquí de esa forma no entra. Así no lo dejo, no le permito entrar. Y buscar ayuda. Ahora, si tú no puedes dominar esa situación, por eso digo, si tú no puedes dominar esa situación, ya empiezan los golpes, los atropellos y todo. Sí. La ley está para defenderte. ¿Qué? Pero nosotras tenemos toda la capacidad, todo el poder de Dios, toda la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para hacernos respetar, para hacernos valorar, para amar. Si nosotros amamos, nosotros debemos de permitir que los demás nos amen como yo quiero que me amen. Porque esa es otra, es que me ama tanto, que me quiere tanto que no hay no pegarme, ¿no? Y una señora llegó una vez, es que mi esposo ya no me ama. ¿Por qué dices eso? Porque ya no me pega. Entonces yo digo, wow, o sea, para ti el amor es que te pegue, o sea, entre más. Entonces pero ya hay algo aquí donde es que ya no me ven, ya no me pega, entonces ya no me quiere. Entonces, ya esa tiene los tornillos ya malos todos. No, es que cuando nosotras cuando conocemos al Señor, nosotras tenemos que cambiar, o sea, ahí es donde tenemos que cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por vivir en el Espíritu. Entonces, por eso es que el Señor vino, es que, o si no, no hubiera habido cambio. Nosotras solas no podemos cambiar. El Espíritu Santo es el que hace que nosotras cambiemos. Entonces, ahí es donde Dios nos dice, Gálatas 2:20, ¿ya lo encontraron? ¿Quién lo quiere leer? Ya. He sido crucificada con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Listo, o sea, yo he sido crucificada con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si yo eso no lo tengo claro, si yo eso no lo creo, yo sigo siendo la Carolina de hace 40 años y yo no soy la misma. O sea, me niego a creer que la cruz de Cristo, que Cristo murió, crucificó, lo aporrearon por nada. No, me niego a creer eso. O sea, Cristo murió por mí, por cada una de ustedes. Y lo que hizo Cristo en esa cruz fue tan grande que no puede ser que nosotras no creamos que somos distintas. O sea, no, me niego a creer eso. Si soy nueva, soy nueva. O sea, ya Él no puso remiendos en mi corazón. Él cambió mi corazón y me puso un nuevo corazón. Me cambió ese corazón de piedra por un corazón de carne. Me limpió, me lavó, me purificó, me hizo nueva. No es una vieja igual con remiendos. No, me niego a creer eso. Soy nueva. Entonces cuando dice ahí, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ahí es donde yo digo, no le acepto ni una palabra de ofensa, no le acepto un boba, no le acepto una estúpida, no le acepto nada porque yo soy nueva, o sea, yo no soy la misma de antes. Antes me dejaba, yo ahora no me dejo. ¿Por qué no me dejo? Porque Cristo vive en mí. En mí. Sí, así, o sea, yo no estoy sola. Carolina, Dime. yo pienso también que uno no debe dejar que, cuando ya sabemos quiénes somos en Cristo, no dejar que le afecte lo que le diga la otra persona, aunque sea su esposo, porque a veces yo no me puedo poner a la par de él, porque si va a ser un necio y me va a contestar, vamos a entrar en un pleito. Entonces yo siempre digo, si algo me ofendió,
Claro que sí, siempre digo, no me gustó esto y tal y tal. Y si no lo convence, yo digo, en mi corazón, ¿verdad? Lo perdono, Dios mío, lo perdono porque delante de usted yo soy una hija de Dios, yo soy lo que usted dice que soy, no lo que Él dice que soy, ni lo que cualquier incircunciso dice que soy, digo yo siempre. Entonces, que perdono y no acepto nada porque solo voy a aceptar lo que Dios dice que soy. Porque no puedo cambiar lo que la otra gente dice, no puedo obligarlo, pero sí puedo cambiar cómo recibo la información que pueden decir. Yeah. Amén. Claro, así es. Además que tú no puedes cambiar a nadie, es Cristo. No. Que cambie el espíritu. Ahora, Cristo cambió mi mente. Él dice que tengo la mente de Cristo. Él cambió mi corazón. Él cambió mi cuerpo. Porque dice que soy el templo del Espíritu Santo. Entonces, o sea, yo no acepto cosas que no sean de Dios. Claro. Si no acepto Carolina, que la vecina me bote la basura en mi casa, ¿por qué voy a aceptar que metan en mi mente palabras que no son de Dios? No, no las acepto. Porque si Dios me dice que me ama, que soy la niña de sus ojos, el otro llega y dice que soy una porquería, una basura, no le acepto. Es que no se la acepto. Porque no soy Carolina, yo pienso que hay que colocar límites en cualquier área de nuestra vida, sea con la pareja, con las amistades, con el círculo donde uno esté. Hay que colocar unos límites porque la gente se da cuenta hasta dónde puede llegar con uno. Y esos límites también son el respeto, porque uno tiene que respetar y ser respetado y hacerle caer en cuenta a esa persona pues que uno no está de acuerdo con ese maltrato, porque eso es una manera de maltrato verbal, muchas veces es físico, y la gente va aceptando todo eso y resulta que, como tú dices, eso se vuelve una bomba de tiempo. Sí. Y tenemos el arma poderosa que es la oración, pedirle al Señor por esa persona, porque de pronto esa persona no conoce del Señor. Entonces, al no conocer del Señor, de pronto, en el caso de muchas personas que tenemos no igual yugo, en el caso, por ejemplo, mío, yo conozco del Señor y no conoce del Señor. Entonces, pero yo con mi testimonio de vida, diciendo a Él las cosas como tienen que ser, ¿no? Pero sí es muy importante que nos tengamos ese lugar que cada una de nosotras merecemos, ya con Cristo Jesús. Antes de Cristo de pronto aceptaríamos muchas cosas que tal vez digamos están bien, ¿no? Pero ya es con Cristo Jesús tenemos nosotros merecemos Cristo y tenemos que colocar unos límites para poder que también nuestra vida sea diferente y vivamos una vida como unas hijas de Dios. Y orar por esa persona. Y orar por esa persona. Porque así es, porque nuestro pensamiento cambia. Y la Biblia es muy clara con respecto al comportamiento que debemos tener frente a los demás. Ya sean las personas difíciles, ya sean las personas... Es que dice que amen a los enemigos, o sea, amar a los enemigos, o sea, no me la ponga tan difícil porque yo puedo amar a los amigos y los que son buenos conmigo, pero amar a un enemigo, o sea, es que ahí está, ahí le tocó esa. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? O sea, pero no, el amar al enemigo no es permitirle que abuse de mí. El amar al enemigo no es que me respete, lo voy a amar. No, entonces no. Eso no es verdad. ¿Quién está hablando? Al doctor. Romanos, miremos Romanos 6:6. Quería decir algo. Dime, Carmenza, dime. Quería decir que el doctor que yo voy, él relaciona mucho el ambiente donde tú vives, todo lo que tú recibes de las personas con tu salud física. Mucha gente se enferman porque están recibiendo demasiado negativismo y todo el sistema inmune se debilita y hace que las personas se enfermen. Es simplemente eso. Entonces, en realidad hay que sí, muchas de estas personas que yo oigo que están enfermas, pero que dice, ay, mi esposo, esto es que me trata muy mal, pero como yo soy cristiana, yo tengo que tolerarlo y tengo que esto porque no quiero disolver el matrimonio. Están enfermándose y están ¿cómo se dice eso?
en inglés yo digo fighting the problem, pero nunca buscando la solución. Yo busco la solución. Entonces, nosotras, si estamos en un ambiente así, ¿cuál es nuestra salida? O sea, nosotros no estamos solas, nosotras no estamos solas, estamos con Cristo. Y Cristo es mayor, es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Es mayor, yo creo eso. Si yo no lo creo, ya perdí. Porque si yo creo que ese me va a ganar la batalla, ya perdí. Porque entonces ya mi pensamiento se va debilitando y ya me voy deprimiendo y llega un momento en donde ya me aguanto, me conformo y me resigno. Cuando me resigno a esa vida, entonces Dios, ¿cuál es el papel de Dios? Ahí, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mí? Entonces Dios dice, no señora, tú estás conmigo, yo estoy contigo, los dos somos mayoría y esta batalla la ganamos juntos. Entonces, Dios nos ha dado muchas herramientas, Dios nos ha dado muchas armas espirituales. No es contra la persona con la que vivo, no es contra ella que voy a pelear, no es contra sangre y carne, es contra potestades, todo eso es espiritual. Entonces, ¿cuáles son las armas que Dios nos ha dado para nuestra salud física, mental y espiritual? Porque la alabanza es fundamental. O sea, la alabanza es un arma donde eso el enemigo se tapa los oídos porque no quiere que están glorificando a Dios. Yo no soporto eso. Es que, ¿cómo así que le están diciendo que gloria a Dios? ¿Qué? Entonces, esa es un arma poderosa. La otra es la oración, lo que dice Estela. La oración, la mujer tiene que estar orando constantemente, permanentemente, firmemente y orar por eso. La otra es el ayuno. El ayuno que Dios nos ha dado, que nos ha enseñado, es el ayuno que está en Isaías 58, donde es romper con las ligaduras, con la injusticia, es comenzar a hacer el ayuno que Dios nos dice, porque de esa manera nosotros vamos a ser bendecidas y todas las promesas que Dios nos da en un buen ayuno se van a cumplir. Es tener la gloria de Dios, es tener esa luz que va a alumbrar, es esa justicia, es donde Dios nos dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo estoy aquí? Yo te respondo. Wow, que le diga a Dios, ¿qué es lo que me estás diciendo? Pídeme que yo te lo respondo. Ahí, cuando tú haces un buen ayuno, ahí Dios está contigo todo el tiempo. Amén. Y la paz de Cristo, la sangre de Cristo. La paz, o sea, también de Cristo. Si yo cubro con la sangre de Cristo todo el sitio donde yo estoy, donde habito, donde mi esposo, mis hijos y todo, Dios está ahí. O sea, son armas que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén, la sangre de Cristo, el ayuno, la palabra de Dios, es la palabra de Dios en mi corazón. La oración, la alabanza, la verdad te hace libre. Entonces, todo esas son armas espirituales. El gozo del Señor. El gozo del Señor que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para batallar. No podemos nosotras autocompadecernos y decir, no, yo soy cristiana, pero esta me la pudo. O sea, no, la vida que me tocó es que tú no comprendes, ¿no? Y le dicen a uno, a mí me lo han dicho, es que tú no comprendes, es que a ti no te tocó la vida que a mí me tocó, es que tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Pero es que ya eres cristiana, ya estás con Cristo, ya no estás sola, ya tienes un poder más grande, el Todopoderoso está contigo. O sea, es eso. O sea, ¿lo crees o no lo crees? Eso es cuestión de fe. Entonces, por eso Dios dice, examínense si están en la fe. Hay que empezar por ahí. Si tú tienes fe, o sea, muevo montañas, aquí muevo, no soy yo, como lo pensaba Jezabel. No es en mis fuerzas, es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Entonces en Romanos 6:6, ¿ya lo tienen ahí? Romanos 6:6. Sabemos, dice, sabemos es que ya lo tengo conocido, o sea, ya lo interioricé en mi mente. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue
crucificada con él. con él. O sea, fue pasado, no existe. No es que, ay, yo todavía no, con esa naturaleza que tengo, no, a mí no, conmigo no ha podido. No, señora, sí, ya lo hizo. Fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Entonces, ya no somos las pobrecitas, ya no somos las víctimas, ya no somos, es que a mí me tocó así, es que como yo tuve que sufrir, es que como yo nadie me quiere, nadie me ama. No, ya no soy esa, ya no soy esa. Hay una canción que dice, yo no soy esa que tú te imaginas. La señorita, sí, entonces, ya no soy esa, yo soy nueva, bañada, nueva, limpia. Puede que mi físico, hasta el físico le cambie a uno también, sí, a veces. Pero es eso, es ese cambio total, radical, pero todo empezó ¿en qué? En la fe. Y todo empezó en creer que lo que hizo Cristo en esa cruz fue real, fue verdad. Lo hizo por ti, por todas. Entonces, ese hábito de sentir lástima y ese hábito de ser víctima ya no nos queda bien, ya no. No queda. Y lo peor es que a Dios le fastidia, o sea, ya, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué pobrecita qué? O sea, te he dado todo, te lo he dado todo. Y todavía, pobrecita yo, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo me imagino la cara de Dios cuando uno dice, no, es que yo no tengo nada, a mí nadie me quiere, no quiero nada, yo quería eso y no me lo dieron. ¿Pero qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, como la niña caprichosa, quejetas, no quería el juguete, yo quería era ese. No, no es ese. Yo tengo algo mejor para ti, pero es que tú no me crees. Todavía no me has creído. Entonces ahí es donde Dios empieza. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer que tengo eso. Si yo no reconozco que en algún momento tengo ese hábito de autocompasión, pues voy a seguir siendo igual. Y como es un pecadito es tan sutil, es tan como que a nadie le hago daño, siendo así nadie le hago daño, ¿cierto? Como que no me doy cuenta, pero si yo lo reconozco y lo hago en este momento, me doy cuenta de eso, que me estoy haciendo daño yo y que de cierta manera mi relación con Dios, wow, Dios me puede estar mirando, no sea tan desagradecida, o sea, claro que Dios no le dice a uno eso. Fíjense lo que Dios le dice a uno. ¿Qué le dice a uno Dios? Miremos Mateo 5:44. Perdón, Mateo, ¿qué? Perdón. 5:44. O sea, nosotros estamos en un proceso de crecimiento, ¿no? De crecimiento. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él va como quitando como lo más visible, ¿cierto? Él va como, uy, esta era drogadicta y ya no es drogadicta, o sea, lo que se ve. Esta era alcohólica y ya no es alcohólica, pero van quedando cositas como esas moronitas ahí en la mesa que hay que limpiar también. Y eso también es para nuestro bien. Entonces, ¿qué dice el 5:44? Pero yo les digo, ¿quién lo quiere leer? ¿Ya? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Sigue, el 45 también. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Okay. Clase que Salvador
sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Ajá, listo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Amen a sus enemigos y oren. Oren por quienes los persiguen. Así es. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer eso? Pues para perdonar. ¿Por qué? Ahí dice, Yo lo en mando. el ¿Para qué no? 45. ¿Por qué? No, ahí Porque dice, Dios lo ¿para qué? manda. ¿Qué dice? 45, ¿para qué? Para que sean hijos de su padre. su Padre que está en el cielo y porque Él lo está mandando. Entonces, hay una razón. Hay que Hay una obedecer a razón en que yo debo hacer eso. Hay una razón. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que sean hijos. Hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, ¿tú quieres ser hija de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amar a mis enemigos y orar por los que me persiguen. Ahí Dios va a decir, wow, chévere. Sí, Señor. Pero nos cuesta trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque mi autocompasión no me lo permite. Porque me hicieron mucho daño, porque yo no voy a permitir eso, yo no lo voy a tolerar, yo no puedo perdonar el daño, yo no puedo, yo. Entonces seguimos con ese yo, donde no nos permite abrirnos al mundo que Dios quiere que veamos. Y si yo soy nueva criatura, yo ya no tengo rencor, yo ya perdoné, yo ya soy sana, yo ya soy limpia, yo soy nueva criatura, yo tengo la mente de Cristo, los pensamientos míos son de los que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿por qué no voy a orar por los que me persiguen? Perfectamente. Aquí, ¿con quién más hay que orar, Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí estoy presente. Porque la guerra no es física, es espiritual. Y porque yo ya no vivo en mí, porque Cristo vive en mí. Entonces yo no me mando sola, entonces ya me manda Dios. Entonces Dios me dice, deja de pensar en ti y comienza a pensar en los que no tienen a Cristo. Ahí es donde están las personas que conocen personas incrédulas o están casadas con personas de yugo desigual. Entonces, deja de pensar en ti y comienza a pensar en el incrédulo, en el yugo desigual, donde tu comportamiento, donde tu pensamiento, donde tu actitud va a ser la de Cristo, porque no es la tuya. Entonces, la otra persona, ¿qué es lo que está viendo? ¿A quién está viendo? No te está viendo a ti, está viendo a un Dios que se hizo hombre para salvarte, para perdonarte, limpiarte y hacerte nueva criatura. Entonces está viendo en ti una nueva criatura, no la que tenía antes. De esa forma, al ver una nueva criatura, dice, wow, esta es distinta. Esta ya no es como antes. ¿Por qué? Porque la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, los dones, los talentos, todos son espirituales y te los ha dado Dios y los pones en práctica. Y al ponerlos en práctica, ese hombre cae de rodillas ante Cristo. Amén. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. Romanos 12:3. Romanos 12:3. ¿Qué dice? Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto de sí, más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Wow. ¿Bien? Entonces, dice otra cosa fundamental, por la gracia que se me ha dado. O sea, ya la tengo. O sea, yo ya tengo la gracia de Dios. Yo no tengo que pedirle gracias a Dios porque ya la tengo. Señor, gracias por la gracia que me has dado. Ustedes no han visto ese dicho que dice, la cara del santo hace milagros.
O sea, que las demás personas vean en ti la gracia de Dios. Gracias. Y por la gracia de Dios que se me ha dado, o sea, les digo esto, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Yo no debo creerme ni más ni menos que los demás. Yo valgo la sangre de Cristo, por lo tanto valgo mucho, pero yo no estoy ni exaltándome ni disminuyendo mi valor. Tengo el valor de Cristo, de la sangre de Cristo. Entonces, ninguno debe tener el concepto más alto del que debe tener, sino con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Porque vemos personas más fuertes que otras, por la fe. O sea, uy, pero esa persona dice que es, y le funcionan las cosas, por la fe, porque sabe quién es su Dios. Entonces yo puedo tener un Dios así pequeñito, o puedo tenerlo así, o puedo ser, no, es que mi Dios es tan grande que, pues, es que no lo puedo ni calcular. Es que no cabe en esta casa, es que no cabe en esta ciudad, es que no cabe en este mundo. O sea, es tan grande. Uy, pero tu fe es, mijita, es el tamaño que le hemos dado a Dios. ¿Cuál es el tamaño de tu Dios? ¿Cómo está tu Dios? ¿Qué tamaño tiene? En donde decimos, esto se le salió de las manos a Dios, esto para Dios no creo que vaya a funcionar porque es imposible. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? No es mío. Ah, Miriam. Entonces, miremos Primera de Tesalonicenses, porque en esa forma nosotros vamos a cambiar, primero reconociendo nuestra enfermedad, o sea, nuestra autocompasión. Segundo, darnos cuenta que es un daño que nos estamos haciendo a nosotras mismas, porque no estamos, eso nos debilita y nos hace decaer en nuestra fe. Y tercero, es confesarla como pecado. Nosotros sabemos que si es pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Dios mío, perdóname. Perdóname porque lo considero pecado, o sea, me arrepiento y no quiero volverlo a hacer. Entonces, cuando uno confiesa algo como pecado y se arrepiente, ¿qué es lo que hace el arrepentimiento? El arrepentimiento le da la vuelta y no vuelve a suceder, ¿cierto? Eso es lo que hace el arrepentimiento. Le doy vuelta y le doy la espalda al pecado y sigo hacia los pies de Cristo. ¿Y qué pasa? Que yo ya no vuelvo a saber de eso. Pero como no lo veo como pecado, sino que es algo, algo que está tan dentro de mí, que me deja, ahí lo mantengo y lo alimento y le doy todos los días algo de comidita y como a veces sale, a veces no sale, unas veces me va bien, otras veces no, es que es pecado, sáquelo. Entonces cuando yo lo confieso como pecado digo, wow, le estoy dando la vuelta a eso, a la autocompasión. Entonces cuando empiezo a ver que a Dios no le gusta, ¿qué es lo que a Dios le gusta? Que yo me ame a mí misma para amar a mi prójimo, para amar a mi enemigo, para hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Todo es amor, ¿ves? Entonces, el amor es el que rompe la autocompasión. Entonces, cuando yo me arrepiento y pido perdón, ahí empiezo yo a cambiar con la ayuda de Dios. Entonces, empiezo yo a ver, ay, mira, tan rico que se siente el no sentir lástima por uno mismo, el no pensar que todo el mundo va en contra de mí y que nadie me quiere y que todo tengo yo que soportar esto. Bueno, entonces ahí empezamos bien, ya con una autoestima ya elevadita, no más, pero tampoco menos, sino moderada, de acuerdo a mi fe, ¿cierto? Entonces miremos Primera de Tesalonicenses 5:18, que era lo que yo les decía al comienzo. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿La leo? Sí, claro. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.
Y lee el 19 también. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice ahí el Señor? Lo primero que nos dice ahí en el versículo 18. Que nos mantengamos alegres. Es siempre alegre. Lo tenemos a Él. Lo primero que nos dice en el versículo 18, ¿qué es? Que demos gracias. Dad gracias. Damos gracias, sí. Estamos siempre alegres. Creo que ese es un mandato. Es los fuertes que el Señor nos da. La verdad que en todo. Una orden que estén Dale Cuando gracias a Dios. cuando todos los verbos son imperativos, son mandamientos. mandamientos. Dios no nos está diciendo, cuando te vayan bien las cosas, alégrate. Ay, qué lindo. Cuando estés mal, llora. Cuando estés con abundancia, dale gracias a Dios. No, Él está diciendo, den gracias a Dios en toda situación. Es que el 18 es muy claro. Den gracias a Dios en toda situación, no es en algunas, no es cuando estés bien, es en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, eso tiene que ser claro, pegarlo en la ventana, en el escritorio, es una orden. Den gracias a Dios en toda situación, esté como esté, den gracias a Dios. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando damos gracias a Dios? ¿Qué les pasa cuando ustedes dan gracias a Dios en toda situación? En todas situaciones. No, pues, Hay gratitud. Uno se pone feliz, sabe que Dios lo está tenemos escuchando. paz, Tenemos Hay paz, paz, claro, hay paz. tranquilidad. Tranquilidad. Sí, porque hay aceptación. Exacto. Ahora, el versículo 19 también hay que prestar atención. Dice, no apaguen el espíritu. No, ese es el versículo 19. No apaguen el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? ¿Qué es el espíritu? O sea, Para tristeza, Yo tuve que pararme un segundo. 19 de uy, Altagracia, ¿te paraste? ¿Cómo así? que me tuve que parar ir de un pronto allí. Dime. Ah, mira, 19. estábamos diciendo el mandamiento de Dios, así fundamental, versículo 18. Den gracias a Dios 18 en de qué? toda. Ah, primera de Tesalonicenses 5. Oh, Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Eso tiene que quedar clarísimo en toda situación. Tiene que quedar claro, no es a veces. En toda situación yo debo darle gracias a Dios. Antes de quejarme, gracias Señor. Antes de renegar, gracias Señor. Antes de criticar, gracias Señor. O sea, es un mandato. Por todo. Un mandato. Por todo. Cuando uno camina por fe y no camina por vista, estos son mandatos que están dirigidos hacia el Espíritu y están mandando, están llegando al cielo con los brazos abiertos de Dios. Está en lugar de quejarse, está en lugar de renegar, está en lugar de hacer lo que hizo el Acab, que fue acostarse, deprimirse y mirar y decir no quiero comer y no quiero hablar con nadie. En lugar de eso, ¿saben qué hizo? Le dio gracias a Dios. Gracias. Eso es un acto de fe en el Dios que tenemos todopoderoso. Ahora, el versículo 19, decíamos Altagracia, dice, no apaguen el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Ahí estaba yo. ¿Cómo se apaga? Les pregunto. ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo se apaga? ¿O cómo se enciende? Sintiéndose triste, pecando, eso se apaga el espíritu. Desobedeciendo. Desobedeciendo. La inconformidad, siendo inconforme también. No dando gracias, no estando en comunicación con Dios. No siendo agradecida. No tenemos la fe, cuando no tenemos la fe en Dios. Cuando decimos, esto me va a pasar algo terrible, yo me voy a enfermar, quién sabe qué, mi familia, entonces no tenemos la fe en Dios. Y ahí es donde se apaga el espíritu.
Lo que no le agrada a Dios. Cuando Cuando hacemos hacemos lo que no le agrada a Dios, exacto, pecamos o sí, hacemos estamos cosas que no son del equivocados. Señor. Entonces, ahí se apaga el... Recuerden que el fruto del Espíritu Santo es amor, Amor, alegría, paz, Oh, paciencia, amabilidad, bondad, Humildad. humildad, fidelidad y dominio propio. propio. Son 9 que yo debo tener en mi espíritu. Amor. Cuando no tengo amor, me bajo. ¿Sí? Porque ¿qué es lo contrario del amor? Es el odio, Odio. Es amor. la rabia, ¿sí? El odio. Del amor, el odio. Entonces, siento odio por alguien, estoy apagando el espíritu. Sí, haciendo lo que no le agrada. Alegría. Amor, alegría. No tengo alegría. ¿Qué es lo contrario de la alegría? La tristeza. La tristeza. Estoy triste. Es que esas cosas no se pueden dejar en manos de nadie. Esas cosas no pertenecen. Entonces esas cosas no podemos esperarlas de otro, ni dejarlas en manos de otro. Otro no tiene el control de mi alegría. Otro no tiene el control de mi gozo. Otro no tiene la paz de Cristo que yo tengo. La paz de Cristo es personal. O sea, ¿quién tiene que tener su paz? Tú no puedes dejar que otro te domine, te coja esas cosas, porque no tiene el poder. Nadie tiene el poder de quitarte la paz. Si tú no, Pero cuando alguien está enfermo, no tiene alegría. Tampoco. Diciendo de eso. Yo, sí, yo también. Yo conozco personas. Yo estoy enferma, me siento maluca, siento los malestares, pero mi corazón está agradeciéndole a Dios porque estoy pasando por una prueba de la que saldré. Entonces yo no estoy, ni me aburro, ni nada, me cuido, eso sí. Porque por estar enfermo no es que quiera decir como una amiga que llegó de visita a la casa de una señora que se estaba muriendo de cáncer. Y llega y le dice, no sé por qué me dio esto. Dijo, así habrás pecado. Wow, como Job, los amigos de Job. No, con amigos así, gracias. Esa pobre señora era una hermosura de mujer, porque ya murió y era una mujer maravillosa, pero le dio cáncer, porque su familia le dio cáncer, porque tenía eso. Bueno, está bien y le pega ese semejante. No. Nosotros tuvimos en la iglesia, ¿no, Gladys y Estela? A Carmenza. Carmenza era una ángel de Dios y era alegría y le dio cáncer y hasta el último día, alabando al Señor. Feliz. Ahí está. Uno dice, wow. Yo conozco así personas que están terminales de cáncer y las vemos en la iglesia dando gracias a Dios y hasta el final de sus días, porque tuve una compañera, una hermana de la iglesia, ella no sabía que se iba a morir al día siguiente, pero el domingo se hizo llevar a la iglesia en una silla de ruedas que ya no la reconocíamos, y sin embargo ella fue y al otro día murió. Entonces yo no estoy de acuerdo en muchas cosas. Ahora, lo que estamos hablando es el fruto. Lo que quiero decir es esto, perdón, es que hay momentos en la vida de nosotros que no vamos a sentir alegría. No por la salud, porque si se muere alguien. Porque imagínense, un hijo le dicen como la señora que el niñito de 3 años a la niña de 3 años tiene que estar, tenemos que entender que hay momentos y Dios sabe. Claro, son emociones. Y no es malo sentir tristeza. Lo que es malo es quedarse uno en la tristeza. Pero uno siente tristeza. Cuando falta un ser querido, uno siente tristeza. Claro, Cristo sintió tristeza. Él sintió tristeza. Claro, y no es malo sentir rabia, y no es malo sentir tristeza, no es malo sentir miedo, no es malo, no, son emociones. Ahora, que no nos quedemos ahí, que no sean nuestras emociones las que controlan nuestro comportamiento, porque hay personas que se quedan en la depresión, en la tristeza, en el llanto, se quedan en el miedo, se quedan en la ira y no está bien, eso es lo que no está bien. Ahora, si tenemos el Espíritu Santo es amor, alegría,
es paz. Entonces, ¿qué es lo contrario a la paz? La guerra. Entonces, si yo ando guerreando con todo el mundo, peleando con todo el mundo, o sea, ahí el Espíritu Santo se baja. Ahí estoy apagando el Espíritu Santo. Entonces, si yo, lo que decía Altagracia, yo soy la responsable de encender mi Espíritu Santo, o sea, de que haga llama mi Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Con el fruto del Espíritu Santo. O sea, es encender esa llama, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, lo que hablábamos hace 8 días de la impaciencia. O sea, soy yo la responsable de sacar toda impaciencia de mi vida. Yo tengo que ser paciente. ¿Por qué? Porque tengo el fruto del Espíritu Santo, que es paciencia. Y eso está ahí, eso no me lo inventé yo, ahí está escrito. Es paciente. Entonces yo debo ser paciente y tengo que aprender a ser paciente. Tengo que aprender a ser gozosa, tengo que aprender a ser amorosa, tengo que aprender a ser bondadosa, amable, humilde, con dominio propio. Tengo que aprender a tener dominio propio. Entonces, por eso estamos creciendo, por eso estamos avanzando, por eso estamos estudiando, profundizando, porque estamos en ese caminar. Pero ahí es donde Dios nos hace caer en cuenta, wow, yo no soy tan como debería ser, ¿no? Ahí es donde yo digo, ay, Dios mío, fallo en esta, autoexamen. Entonces, si fallo en esto y si fallo, y si tengo días y momentos de autocompasión, donde todo el mundo me odia, nadie me quiere y no quiero comer y me quiero acostar y nada, y porque nadie me hace caso, pues ahí es donde Dios dice, oiga, le jalo la oreja, porque eso no está bien, eso no es mío. Entonces, si no, es reconocer que sí, que eso no es de Dios. Entonces, antes no lo sabía, ahora ya lo sé. Entonces, ahora me tocó pues cambiar. Sí, me tocó cambiar, porque es que eso no está bien visto. Entonces, no apaguen el Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios en toda situación, en todo momento. Entonces, miremos Filipenses 2:13. ¿Qué dice el Señor? Y aquí terminamos, en Filipenses 2:13. ¿Qué me perdí? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Efesios, Filipenses 2:13. Se hubiera perdido. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Listo. Yo lo tengo ya. Listo, léelo. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y de... ¿Ahí? Bueno, léelo todo, hasta el 16. ¿A todo? Ok. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Y en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Listo, dejemos ahí. Entonces miren, poco a poco, el versículo 14. Háganlo todo, todo, no algunas cosas. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer todo sin quejas ni contiendas? Para que seamos intachables y puros. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe en medio de qué estamos. De una generación torcida y depravada. Eso no se le ha escapado a Dios. Dios lo sabe. Eso no es sorpresa para Dios. Dios sabe dónde nos tiene. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es que es mi responsabilidad. De luz. Háganlo todo sin quejas
ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación. Ay, pero tú me estás pidiendo, no, yo no le estoy pidiendo nada, lo que está pidiendo es Dios. Dios quiere que tú seas intachable y pura. O sea que Ay, pero tan puritana. eso que dices de autocompasión quiere decir que no te quejes. ¿Eso es? Claro, eso es. Porque No te quejes, no mires lo negro, no te tengas lástima, no seas víctima, no digas que no te quieren, no digas que por culpa de tu pasado es por lo que estás sufriendo, porque tú estás sufriendo muchísimo y nadie entiende tu problema, nadie entiende tu vida, es que lo que tú has pasado es tan grave que nadie sabe tu situación. Eso es autocompasión. Entonces ahí nos está diciendo Dios, háganlo todo sin quejas ni contiendas. O sea, Dios ya te limpió, ya te lavó, ya te hizo nueva criatura, ahora comienza a actuar de la forma que Dios quiere que sea. ¿Cómo quiere que Dios sea? ¿Cómo quiere Dios que tú seas? Para que sean, ¿qué? Intachables y puros. O sea, si Dios dice que podemos serlo, lo podemos ser. Pero es que a veces nos damos excusas, nos justificamos y somos tan nobles con nosotras que nos perdonamos tantos pecaditos que entonces eso no debe ser tan importante para Dios. Pero sí, si Él dice que debemos ser intachables y puros, que debemos ser intachables y puros. Es que, todo es cuestión de, como decía Gladys, obediencia. Pero pasamos, esas palabras a veces las pasamos así como, sí, eso es intachable y puro. ¿Qué significa ser intachable? O sea, intachable es que no tiene tacha. Es que este papel está blanco, pero entonces, no, pues entonces hay que tacharlo porque, aquí está tachado, mire, aquí está tachado. O sea, Dios no quiere tacha, Dios quiere pureza. Eso es muy difícil. O sea, eso es lo que Dios dice ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, fíjense cómo Dios nos va avanzando y nos va haciendo cada vez mejores, porque Él quiere eso, que tú cada vez seas mejor. Dios te ama como estás, Dios te ama. Y nunca te va a dejar y te consiente y te mima y todo, pero no te quiere dejar como estás. Él quiere que tú avances, Él quiere que tú crezcas, Él quiere que tú seas hoy mejor que ayer. Ayer fuiste de una forma, listo, Él te amó. Hoy quiere verte de otra forma, claro, chévere. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tomar su palabra en serio, tomar su palabra en serio. Leer bien. A veces no leemos bien. Cuando leemos por encimita, a veces entendemos las cosas de otra forma. Es que yo entendí que era, no sé lo que dice ahí, está clarísimo. Pero a veces entendemos mal. Es que yo supuse, es que yo creía que era, es que Dios me perdona. Dios es tan lindo conmigo que me perdona. Ok, pero ahí está escrito. Y va a estar escrito por siempre, porque la palabra de Dios no cambia. Entonces, por último, miremos algo que Dios nos dice, que es como un jaloncito de orejas, pasito, pero es un jaloncito de orejas. Entonces dice Isaías 29:13. Isaías 29:13. ¿Qué dice? 13. 13. Ok. Y lee todo el 13 en adelante. Yo te digo hasta dónde. No, sí. No, todo el 13 nomás, sí. ¿Isaías? Isaías 29:13. 29. Ush. Estaba viendo, era diferente. Nada que ver.
Leo yo. Ahora sí. ¿Listo? Bueno. ¿Qué dice? El Señor dice, ¿leo yo? Ajá. Sí, lee. Sí. Isabel, lee. Oh, ok. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos? Lo primero que Dios nos ha dicho hoy, que debemos autoexaminarnos, que debemos examinarnos, que debemos ver quiénes somos nosotros en Cristo, ya, nuevas criaturas. Y segundo, ¿qué es lo que debemos hacer para romper con ese pecado de la autocompasión? Porque si no, o sea, Dios nos va a decir esto, mi pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque así como decíamos con Carmencita, decía, el autocompasión, ¿qué es? La persona que se queja, la persona que no agradece, la persona que se siente lástima, que dice que no la quieren, la persona víctima. Entonces, esa persona está alabando a Dios, pero su corazón está lejos de él. Porque es que yo estoy alabando a Dios, pero no le estoy creyendo lo que Él me está diciendo. O sea, cuando Dios dice, te amo, siempre voy a estar contigo, dime lo que quieras, aquí estoy. No, yo no le estoy creyendo. ¿Por qué? Porque mis palabras lo dicen. O sea, en otras palabras, nadie me quiere, todos me odian, todo me sale mal, Dios soy la vida. Ahí está diciendo, Dios no te quiere, Dios no está contigo. Dios... Entonces, ¿por qué me alaban y me dicen cosas que no es verdad? Entonces, mi corazón, yo tengo que examinar mi corazón de una manera sincera, de una manera concreta, de una manera donde no haya contemplaciones, sino real, o sea, real. ¿Qué estoy haciendo yo con el cristianismo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo cuando me llamo cristiana? ¿Qué estoy haciendo yo cuando digo que soy cristiana? Sí creo en Cristo, Cristo vive en mí, Cristo es todo para mí, Cristo creció y murió por mí y dio la vida por mí y ahora vive en mi corazón y yo muero para que Él crezca, o eso es un cuento, eso me lo inventé. No, eso tiene que ser real y eso lo tengo que vivir. Eso tiene que vivir. Entonces, como mi naturaleza pecaminosa ahí está funcionando, pues entonces yo tengo que romper con ese pecado de la autocompasión. Entonces, listo, terminamos este tema y vamos a comenzar a orar todas.